Buen día. Vamos a comenzar a ver hoy la unidad 17 que corresponde al tema factor hídrico. El objetivo de esta unidad es comprender la importancia de la acción bioclimática del agua y entender el concepto de agua aprovechable por los vegetales. También aquí vemos cuáles son los contenidos de la unidad. El crecimiento y desarrollo de las plantas está estrechamente relacionado al medio. Por ejemplo, la radiación solar es un factor que participa directamente en la fotosíntesis, al igual que el agua, minerales, dióxido de carbono, oxígeno y temperatura. A su vez, todos estos factores afectan al crecimiento, al transporte de nutrientes, la respiración y la transpiración. Todos procesos que están involucrados en la producción vegetal. Para poder alcanzar el rendimiento adecuado, cada uno de estos factores debe encontrarse en un nivel óptimo, dependiendo de cada especie, ya que la falta o exceso provocaría algún tipo de estrés en los vegetales, afectando el rendimiento o productividad. El agua, que es el componente mayoritario en la planta, ya que entre el 80 y 90% del peso fresco en plantas herbáceas y más del 50% en las leñosas. Afecta directa o indirectamente a la mayoría de los procesos fisiológicos. Una planta necesita mucho más agua que un animal de peso comparable. En un animal, la mayor parte del agua se retiene en el cuerpo y continuamente se recicla. En cambio, más del 90% del agua que entra por el sistema de raíces se desprende al aire en forma de vapor de agua. Esta pérdida de agua en forma de vapor recibe el nombre de transpiración. La transpiración es una consecuencia necesaria al estar los estomas abiertos para que la planta capte el dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis, aunque el precio que paga la planta es alto. Por ejemplo, una sola planta de maíz necesita entre 160 y 200 litros de agua para crecer desde el estado de semilla hasta que se cosecha. Y una hectárea de terreno sembrada con maíz consume casi 5 millones de litros de agua por estación. La vida está íntimamente asociada al agua, muy especialmente en su estado líquido, y su importancia para los seres vivos es consecuencia de sus propiedades físicas y químicas exclusivas. La disposición espacial de los 3 átomos que constituyen su molécula facilitan mucho la disolución en agua de otras sustancias. Es un medio excepcional de reacción en el que las moléculas de otras sustancias pueden moverse, chocar entre sí y reaccionar químicamente. Su alto calor específico le confiere una considerable estabilidad térmica, propiedad que transmite a los sistemas complejos de los que forma parte, tales como células y órganos de los seres vivos, contribuyendo a su regulación térmica. Su elevado calor latente de vaporización. Buena parte de la energía recibida por un sistema que contenga agua se emplea en su evaporación y no se traduce en un aumento de la temperatura. Se ponen de manifiesto en los fenómenos de capilaridad e interacción con superficies sólidas. El agua es un disolvente para muchas sustancias, tales como sales inorgánicas, azúcares y aniones orgánicos, y constituye un medio en el cual tienen lugar todas las reacciones bioquímicas. El agua, en su forma líquida, permite la difusión y el flujo masivo de solutos y por esta razón es esencial para el transporte y distribución de los nutrientes y metabolitos en toda la planta. También es importante el agua en las vacuolas de las células vegetales, ya que ejerce presión sobre el protoplasma y pared celular, manteniendo así la turgencia en hojas, raíces y otros órganos de la planta. El suelo es un sistema poroso formado por infinidad de partículas sólidas de diferentes tamaños y composición química. Los espacios que dejan estas partículas están ocupados en parte por aire y en parte por agua. El agua gravitacional es el agua que se infiltra por gravedad a las capas profundas. El agua capilar es el agua que permanece retenida por las partículas del suelo. Es la que permanece disponible para ser absorbida por las raíces, aunque también puede evaporarse.
Cuando un suelo saturado de agua ha perdido su fracción de agua gravitacional, pero conserva toda el agua capilar, se dice que se encuentra en capacidad de campo. Punto de marchitez permanente es la cantidad de agua capilar que ya no puede ser absorbida por las raíces. Aparecen claros signos de marchitamiento que no permiten la recuperación al añadir agua al suelo. La absorción de agua consiste en su desplazamiento desde el suelo hasta la raíz. Es la primera etapa del flujo hídrico en sistema continuo suelo-planta-atmósfera. En una planta en crecimiento activo existe una fase de agua líquida que se extiende desde la epidermis de la raíz a las paredes celulares del parénquima foliar. El sistema radical sirve para sujetar la planta al suelo y sobre todo para encontrar las grandes cantidades de agua que la planta requiere. El agua entra en la mayoría de las plantas por las raíces, especialmente por los pelos radicales, situados unos milímetros por encima de la caliptra. Estos pelos, largos y delgados, poseen una elevada relación superficie-volumen y pueden introducirse a través de los poros del suelo de muy pequeño diámetro. Los pelos absorbentes incrementan de esta manera la superficie de contacto entre la raíz y el suelo. Existe una relación estrecha entre el consumo de agua del maíz y la producción de grano. Por ello, el rendimiento potencial será alcanzado cuando el agua consumida por el cultivo, la evapotranspiración real, sea próxima a aquella posible de consumir, que es la evapotranspiración máxima, según las características de la especie, densidad, altura, repartición de la superficie foliar y fisiología de la regulación estomática, y también la energía disponible, es decir, la evapotranspiración potencial, cuando las condiciones hídricas y nutricionales no son limitantes. El impacto que puede tener una sequía sobre el cultivo es la resultante de la interacción entre los efectos que provoca esa deficiencia hídrica a diferentes escalas de la planta y los mecanismos de resistencia que están en juego. Rodelin ha determinado que la sensibilidad del cultivo a la falta de agua aumenta a partir de la diferenciación de la flor masculina en el tejido meristemático y presenta un máximo en el momento de la floración. Estudios previos a la adopción generalizada de la siembra directa analizaron las relaciones entre las deficiencias climáticas durante el periodo posterior a la floración y los rendimientos de maíz obtenidos en parcelas experimentales, con distintos sistemas de labranza durante 9 años. Estos revelaron reducciones cercanas a 40 kilos por hectárea por milímetro de aumento de la diferencia entre las lluvias y la evapotranspiración máxima del cultivo. La consecuencia inmediata de un déficit hídrico sobre el cultivo es la pérdida de turgencia de sus tejidos, que resulta en una menor tasa de crecimiento y menor tamaño final de los órganos que se encuentran creciendo activamente en el momento de ocurrencia del estrés. El efecto de las deficiencias hídricas sobre la producción del cultivo opera en gran parte a través de la reducción de la expansión de las hojas y en consecuencia de la eficiencia de captación de radiación, aunque sequías intensas afectan también su eficiencia fotosintética. El acartuchamiento de las hojas, encierre de estomas, reducción de la expansión foliar y la senescencia foliar constituyen estrategias del cultivo para posponer la deshidratación, limitando la pérdida de agua desde el follaje. El maíz presenta alta sensibilidad estomática frente al déficit hídrico, cerrando sus estomas para reducir las pérdidas de agua. El impacto de una deficiencia hídrica sobre el rendimiento del maíz depende de su intensidad y duración y del momento de ocurrencia en relación con la etapa del desarrollo de cultivo. El maíz manifiesta una sensibilidad diferencial a la sequía según la etapa del ciclo considerada. El rendimiento es altamente dependiente de la disponibilidad hídrica durante la floración, principalmente a través de sus efectos sobre el número de granos.
El número de granos logrados en el cultivo está directamente asociado con el consumo de agua durante esa etapa, registrándose aumentos que van de 18 a 20 kilos de grano por hectárea. Deficiencias hídricas en etapas vegetativas tempranas reducen el crecimiento, pero si el cultivo tiene la posibilidad de recuperar área foliar una vez finalizado el estrés y llega al periodo crítico de la floración con una buena cobertura de suelo, las disminuciones en el rendimiento serán leves o nulas. Si la cobertura no se recupera luego del estrés, el crecimiento del cultivo en el periodo crítico se verá afectado y el rendimiento en grano se reducirá. La latencia se establece durante la formación de la semilla y posee una importante función que consiste en restringir la germinación de la planta madre antes de su dispersión en el campo. Además, se considera que la latencia es una adaptación que contribuye a la supervivencia del individuo, ya que restringe la germinación cuando los factores ambientales son desfavorables para el desarrollo de la plántula. Es importante destacar que existe un amplio rango de intensidades de latencia que va desde la latencia absoluta, en la cual la germinación no se produce bajo ninguna condición, pasando por intensidades intermedias, donde las semillas pueden germinar en un rango de condiciones ambientales estrecho, por ejemplo, cuando se incuban a ciertas temperaturas. Para el extremo, donde no hay latencia, y las semillas pueden germinar en un amplio rango de condiciones ambientales. Es necesario tener en cuenta que la latencia es un proceso dinámico. La intensidad de la latencia se encuentra influenciada por varios factores ambientales, como ser la temperatura y la humedad y el ambiente gaseoso. Y a medida que el grado de latencia disminuye, se amplía el rango de condiciones ambientales que permiten la germinación. Y aquí tenemos la bibliografía que nos puede servir para entender este tema. El libro de Murphy ustedes ya lo conocen y está disponible en el aula. Y los trabajos respecto a factor hídrico de Varela, de Yaravide y de Basualdo los van a encontrar también incorporados en el sector de recursos bibliográficos.